Buenos días a todos los estudiantes presentes en la séptima conferencia virtual internacional en el ámbito de la psicología. Agradecemos la participación de la licenciada Elsa Aliaga, coordinadora del Departamento de Internado de las Prácticas Preprofesionales 1 y 2. Asimismo, queremos hacer presente y el agradecimiento de parte de la Universidad de las Peruanas desde la Dirección Universitaria de Educación a Distancia a la licenciada Berenice Serrano por permitirnos dar esta ponencia y también transmitirnos toda la experticia que ella tiene con relación al tema de su exposición. En este caso, el tema a exponer, que es uno de las líneas de investigación de la licenciada, es uso de la realidad aumentada en el tratamiento de las fobias. La licenciada Berenice Serrano es psicóloga, psicoterapeuta también, porque ella ha trabajado y es alumna egresada de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ella ha trabajado y ha participado y ha hecho proyectos de investigación utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el Laboratorio de Ciberpsicología de la UNAM. En la actualidad se desempeña como docente y a la vez estudiante del doctorado en la CICTEC y en la Universidad Jaume I de España, en la cual está realizando investigación en 4 líneas dedicadas a lo que viene a ser los trastornos fóbicos, lo que es estrés postraumático. También ella está trabajando en lo que es realidad virtual, está trabajando en lo que corresponde realidad aumentada y en diferentes líneas con la doctora Cristina Botella. Entonces vamos a permitirle a la licenciada que nos de los alcances de todas estas nuevas técnicas y enfoques psicoterapéuticos que se están aplicando. Le damos paso a la licenciada y le agradecemos nuevamente de parte de la Universidad de las Peruanas y escuchamos su ponencia. Muchas gracias, Clefe. Quiero agradecer a la magistrada Cleofe por la invitación a dar esta conferencia a la universidad, a la profesora Elsa, enhorabuena por el cumpleaños, y a todos los asistentes a la conferencia. Bien, entonces, el día de hoy quiero hablarles acerca de la implementación de una nueva tecnología. Es posible que algunos de ustedes conozcan un poco de ella, que es la realidad aumentada. Bien, esta tecnología se está aplicando ya en diferentes ámbitos, en diferentes disciplinas, y una de ellas es la psicología. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de cómo nosotros aquí en España estamos en la actualidad haciendo uso de esta tecnología para el tratamiento de fobias específicas. Bien, entonces antes de iniciar quiero comentarles muy brevemente un poquito acerca de lo que nosotros hacemos. Somos un grupo de investigación que lleva alrededor de 15 años investigando en torno al uso y aplicación de las nuevas tecnologías para el tratamiento psicológico de diversos trastornos, así como el bienestar. Estas tecnologías implican tecnologías de última generación, como es la realidad virtual, la realidad aumentada, tecnologías con las que estamos mucho más familiarizados, como es Internet, sistemas móviles en la actualidad, como pueden ser teléfonos móviles, PDAs, todo esto encaminado, enfocado a el tratamiento psicológico. Sobre todo se ha centrado en la investigación en el tratamiento de trastornos de ansiedad, pero también en promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, entonces, quiero empezar un poco hablando acerca de lo que es realidad aumentada. Bien, partimos del hecho que es una nueva tecnología de reciente implementación. Ahora probablemente lo que más conozcamos o hemos escuchado hablar de este tipo de tecnología es en las consolas. ¿De acuerdo? En el último año ha habido ya una apertura a nivel comercial respecto a esta tecnología, pero bueno, ya hace algunos años que se viene investigando y estudiando su aplicación en los tratamientos psicológicos. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Es una tecnología que nos permite la introducción de elementos virtuales en el mundo real, es decir, es una especie de combinación
de esos entornos o escenarios reales en el cual podemos incorporar elementos virtuales. La incorporación de estos elementos virtuales tienen un objetivo específico. ¿De acuerdo? Entonces, esa tecnología lo que nos permite es incorporar elementos del mundo, elementos en el mundo real virtuales. Entonces, para situarnos un poquito esta tecnología, cuál ha sido su evolución o su desarrollo, partimos de los escenarios reales, los que conocemos todos nosotros. Por ejemplo, piensen en un paciente al cual necesitamos hacer una terapia de exposición, por ejemplo, una exposición a un paciente que tiene fobia a volar. Entonces, habitualmente hasta hace algunos años teníamos que hacer uso de los recursos naturales, de los escenarios reales, pero ya hace algunos años se está evolucionando hasta poder ser capaces de reproducir esos entornos o ambientes reales emulados a través de la realidad virtual. Entonces, situaríamos esos dos grandes polos en donde por un lado tenemos estos entornos reales y por otro lado tenemos a estos ambientes virtuales. Bien, en el ínter entre estos dos polos vamos a encontrar dos tipos de tecnología. Una de ellas es la realidad aumentada, en donde predomina los objetos reales, pero nos permite incorporar esos objetos o elementos virtuales. Por otro lado tenemos también otro tipo de tecnología llamada virtualidad aumentada, en donde el entorno es predominantemente virtual y podemos incorporar algunos elementos del mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el continuo de Milgram y nos habla un poco, nos expresa de una manera gráfica toda esa evolución en torno a dar ese paso del uso de los ambientes reales a poder utilizar ambientes virtuales. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos ya un poco más claramente la realidad virtual, entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Entonces, parte de que tenemos combinación de varias cosas. Por un lado, los objetos reales, por otro lado, tenemos objetos virtuales, ¿de acuerdo? Y precisamente el mismo nombre lo ejemplifica, realidad, es decir, enriquecemos, aumentamos esa realidad. En el caso específico de lo que estamos trabajando nosotros, que es el tratamiento de las fobias específicas, en estos momentos estamos trabajando en el tratamiento de la fobia a las arañas y la fobia a las cucarachas. Entonces, para tener una idea más clara de cómo funciona esta tecnología, bien, lo voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible. Bien, nosotros utilizamos un casco que se coloca al paciente. Este casco tiene incorporada una cámara USB o Fireware, bien, y esta cámara tiene todo el tiempo que enfocar a ese patrón, ese pequeño cuadro negro con el centro blanco que ven en sus pantallas. Bien, porque lo que hace ese patrón es interpretar toda la programación que hay detrás para poder darle un output o una salida, que son los objetos o los elementos 3D. En este caso, en la derecha de su pantalla tienen algunas imágenes de los modelos 3D que utilizamos. Entonces, a través de los modelos 3D reproducimos cucarachas o arañas virtuales. Bien, esta cámara, como les he comentado, es una cámara muy pequeñita, no es nada pesada, está incorporada dentro del casco que lleva el paciente. Bien, el paciente tiene que tener colocado este casco durante toda la exposición, durante toda la sesión de trabajo en terapia, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente, una vez que se coloca el casco, que lo enfoca a ese patrón que va a reproducir los objetos virtuales, esto es lo que nos permite tener una representación visual del mundo real a partir de esos objetos virtuales. ¿De acuerdo? Todo esto el paciente lo va a poder observar a partir de dos pequeñas pantallas que tiene el casco, ¿de acuerdo? Y es como le va a llegar toda esa información, de tal manera que el paciente, por un lado, la cámara que tiene incorporado el casco le permite ver lo que hay, los objetos reales que están en ese momento. Por ejemplo, puede observar sus manos, si está trabajando sobre una mesa o un escritorio. Puede ver sus manos, pero a la vez que ve estos objetos reales, va a poder ver, por ejemplo, en este caso, las cucarachas o las arañas reales que se están produciendo, virtuales, que se están produciendo a través de esos modelos 3D que emulan
o lo que intentan emular es un insecto real. Bien, entonces, en esta imagen ya lo podemos ver de manera más gráfica, ¿de acuerdo? La persona que está en la imagen no es un paciente por términos de confidencialidad, bien es una persona, pero bueno, que nos modela un poco el cómo trabajamos con este tipo de sistemas ya en terapia. Entonces, colocamos el casco al paciente, ustedes en esta imagen pueden ver cómo realmente ahí no hay ninguna araña, no hay ninguna cucaracha, bien, y el paciente a través de esa tecnología es capaz de poder ver sus manos y a la vez poder interactuar con esos objetos virtuales. Entonces, esto de cara a trabajar la terapia por exposición, que es la terapia en la cual se basa nuestro protocolo de tratamiento, es muy útil porque nos permite hacer uso de objetos que no son reales, pero que el paciente, al estar en un contexto, estos objetos, aunque sean virtuales, son capaces de poder generar y producir ansiedad en el paciente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora hemos visto un poco de manera sencilla cómo funciona la tecnología. Entonces, ahora quiero explicarles ya en el uso cómo es que estos modelos 3D son capaces de poder facilitarnos el trabajo en terapia y sobre todo de cómo son capaces de poder ser para nosotros una herramienta útil de cara al tratamiento por exposición. Entonces, este sistema, además de permitir por sí mismo el que nosotros podamos interactuar o ver esos objetos virtuales, gráficamente se ha intentado lo que en la actualidad permite la tecnología, que tenga el mayor realismo posible. ¿De acuerdo? Pero no es solamente que el paciente pueda ver esas cucarachas, esas arañas, sino también la interacción que pueda llegar a tener con ellas. Entonces, el sistema nos permite diferentes posibilidades, como puede ser el hecho de modificar la cantidad de cucarachas, es decir, nosotros en una terapia por exposición tenemos que generar una jerarquía en donde gradualmente y de forma sistemática el paciente tendrá que exponerse a esas situaciones. Entonces, pues empezamos con unas cuantas cucarachas, pero luego a través del sistema nosotros podemos generar tantas cucarachas como consideremos necesario. Podemos modificar también el tamaño, porque ese es otro de los moduladores que interfieren en la generación de ansiedad en los pacientes. Podemos ir más allá y provocar que esas cucarachas se muevan, pero aún así podemos ir más allá, es decir, no es solamente, a diferencia de otros sistemas que son muy parecidos a este, como es la realidad virtual, en donde el paciente observa básicamente y tiene cierto nivel de interacción. Aquí la interacción ha intentado ir más allá, y no es solamente el hecho de que yo pueda tocar un botón y provocar reacciones en ese objeto virtual, en este caso las cucarachas, sino que yo pueda verme a mí mismo, a mí misma, interactuando con ese objeto. Estas interacciones, ¿en qué consisten? Pues nosotros a partir de este sistema trabajamos en los diferentes niveles de jerarquía, por ejemplo, que el paciente, hacer una simulación en donde el paciente toca esa cucaracha. El paciente en todo momento es consciente de que es un objeto virtual. Bien, pero el foco del temor, en el caso de las fobias, está tan dirigido al objeto fóbico, que a pesar de que el paciente sabe que estas son cucarachas virtuales, son capaces de generarle ansiedad. Entonces podemos provocar ciertas interacciones, como por ejemplo que la cucaracha pase por su mano, por su brazo, que camine sobre sus piernas, sobre sus pies. Nosotros el patrón que identifica y reproduce las cucarachas lo podemos colocar prácticamente donde queramos. Lo podemos colocar sobre una mesa y de tal manera que el paciente podrá estar visualizando durante la exposición cómo las cucarachas caminan sobre la mesa. Podemos colocar el patrón también en el suelo, de tal manera que podemos reproducir una situación en donde el paciente se ve a sí mismo con cucarachas que están rodeando sus pies, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la interacción en la realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, se basa en eso, en que la persona pueda verse a sí misma interactuando con el objeto 3D, en este caso las cucarachas virtuales.
Bien, entonces, de una manera un poquito más detallada, cómo funciona esta tecnología, pues aquí en las imágenes tienen un poquito más ejemplificado cómo nosotros a partir de la imagen 3D que reproduce este patrón, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir provocando, por ejemplo, que esa cucaracha se vaya haciendo cada vez más grande, ¿de acuerdo? Al igual que podemos reproducir el hecho de que esas cucarachas tengan algún movimiento, que tengan alguna interacción. Todo esto que estoy explicándoles aplica también o tiene el mismo funcionamiento en el caso de las arañas, ¿de acuerdo? Entonces lo único es que cambiamos el modelo 3D y en lugar de que aparezcan las cucarachas, lo que vamos a observar aquí es que sean las cucarachas o las arañas, dependiendo de la fobia que estemos trabajando. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, antes les hablaba de ejemplos de situaciones o cómo podríamos utilizar este sistema para trabajar la exposición dentro de la consulta. Entonces, pues tenemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, una de las tareas que tienen que realizar en algún momento los pacientes, si es que lo desean ya en los últimos niveles de la jerarquía, es poder matar la cucaracha. Luego también, y sí que quiero puntualizar que el hecho de que nosotros trabajemos con estos objetos virtuales, con estas cucarachas, arañas virtuales, es porque el objetivo central se basa en que luego queremos que la persona sea capaz de reproducir esta misma conducta, esta situación en la realidad. ¿Qué es lo que esperaríamos entonces de cara a un tratamiento de una fobia específica como es esta, las cucarachas o las arañas? Que una vez que el paciente haya completado el programa de tratamiento por exposición, que pueda ser capaz luego de hacer esto en la realidad, es decir, el paciente durante el tratamiento será capaz de interactuar con las cucarachas virtuales, de matar si así desea las cucarachas virtuales, pero lo que queremos es que luego pueda hacer esto en las situaciones reales, ¿de acuerdo? Entonces, una de las situaciones que también podemos emular a través de esa tecnología, pues es, además de que el paciente sea capaz de tener interacción primero con una cucaracha, tocarla, ver sus manos o partes de su cuerpo cerca de ella, que por ejemplo si lo desea también puede matar la cucaracha. Entonces lo que hacemos simplemente es poner el modelo, por ejemplo, en un recogedor, y entonces podemos emular la situación de que la cucaracha estará ahí situada y el paciente matarla. O podemos poner el modelo en un matamoscas y emular la situación de que el paciente va a matar a la cucaracha que está ahí, o podríamos el patrón también colocarlo, por ejemplo, en un bote de insecticida y que a partir de esto el paciente se vea, sobre todo eso es muy importante, que el paciente se vea a sí mismo de soy capaz de hacerlo, soy capaz de poder interactuar con el insecto o soy capaz de poder matarlo si así lo deseo, ¿de acuerdo? O simplemente dejarlo ir. Bien, esto va a variar en función de los objetivos terapéuticos que se establezcan con cada uno de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a explicarles lo más detallado posible cómo es que se lleva a cabo el tratamiento en sesión y cómo es que utilizamos y aprovechamos esta tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ya de cara a lo que hacemos, a la aplicación del tratamiento en una sesión convencional, pues bueno, voy a partir del hecho de cómo haríamos, o antes de que existiera esta tecnología, cómo se hacía la exposición en terapia. Entonces, teníamos pues diferentes alternativas técnicas conocidas por todos ustedes, pues basándonos en las técnicas tradicionales, teníamos la opción de poder trabajar tal vez con imágenes, el poder, hablando de técnicas o estrategias menos aversivas, o poder trabajar en imaginación para poder llevar a cabo la exposición. De acuerdo, estas dos suelen ser menos aversivas para los pacientes, pero luego también existe la alternativa, en el caso sobre todo de fobia a animales pequeños, que podemos tener acceso al estímulo fóbico, de trabajar con cucarachas reales. Pero claro, esto implica que de cara al paciente es una situación que generalmente es muy aversiva y que muchos pacientes no acceden a hacer este tratamiento por lo aversivo que es. Entonces, una de las ventajas que nos facilita la realidad aumentada es que los pacientes lo consideran que es menos aversivo, con lo cual hay una mejor disposición a poder hacer el tratamiento de exposición. Entonces, ¿por qué razón se da esto? Porque todo lo que el paciente observa es real, en primera instancia. El paciente sabe que está
en una situación real, puede verse a sí mismo a través de la cámara, bien, porque como pueden observar, el casco le cubre los ojos, pero luego ellos, a través de la cámara, pueden ver las imágenes de lo que está ocurriendo en el exterior. Bien, entonces ellos saben que todo lo que está ahí es real, excepto el estímulo amenazante, en este caso las cucarachas o las arañas. Entonces, eso por una parte ya facilita el poder llevar a cabo este tratamiento, ¿de acuerdo? Luego, otro de los principios que facilitan o que permiten que esta tecnología pueda ser implementada en terapia es lo que les he comentado ya, les he hablado un poquito antes, ¿de acuerdo? Que los pacientes pueden ver sus manos, pueden ver sus pies, entonces, aunque por un lado ellos saben que estos objetos son virtuales, por otro lado, esto también incrementa el realismo, el verme a mí mismo interactuando con estos objetos. Entonces, cosas que ocurren a los pacientes. Ya después de un tiempo de estar haciendo la exposición, los pacientes pueden llegar a experimentar claramente los síntomas que experimentan cuando ven una cucaracha real, los síntomas de ansiedad, la taquicardia, sudoración, opresión en el pecho, malestar estomacal. Pueden llegar a experimentar algunas sensaciones, por ejemplo, cuando la cucaracha les pasa por la mano, cuando ellos se ven a sí mismos con la mano y la cucaracha les está rozando, pueden llegar a experimentar alguna sensación de cosquilleo. La reacción de los pacientes, sobre todo en los primeros momentos de la exposición, es evitación. Ellos, lo primero, pues vemos gestos o reacciones como el hecho de que hacen la silla hacia atrás, como que separan las manos. Bien, entonces, a pesar de que ellos saben que son cucarachas virtuales, sí que ya después de un momento de estar expuestos a la situación, es capaz de poder activar los síntomas y las respuestas de ansiedad. Bien, dentro de las ventajas que nosotros hemos podido encontrar al utilizar esta tecnología es que el terapeuta controla el estímulo en todo momento. Y esto yo me atrevería a situarlo como una de las grandes ventajas de cara a las situaciones reales. ¿Por qué? Porque pensamos esta misma situación, el querer reproducirla de una manera no tan controlada, por ejemplo, fuera, en la calle, es difícil que nosotros podamos controlar el número de cucarachas que van a aparecer, la interacción que puede llegar a tener el paciente, el tamaño, etcétera. Esto en situaciones reales. Sin embargo, al poder utilizar esta tecnología, el terapeuta puede tener absoluto control de todo ello. Puede controlar la cantidad de cucarachas para hacer la exposición, el tamaño, puede repetir la secuencia de exposición tantas veces como lo considere necesario, ¿de acuerdo? Puede trabajar en función de los moduladores y de las opciones que permite el software, y esto es lo enriquecedor y lo que lo hace un elemento, una herramienta bastante útil en terapia. Esto en una situación real muchas de las veces no lo podemos hacer, es decir, dependemos de la situación que se pueda generar. No sé, por contarles una anécdota de cosas que nos han ocurrido. Nosotros, además de la realidad virtual, pues también hacemos el tratamiento con las cucarachas reales, sobre todo cuando se terminó de desarrollar la tecnología para poder comparar cuáles eran los resultados en el tratamiento de hacer la exposición con las cucarachas reales y hacerlo con este sistema. Entonces, una cosa que a veces nos ocurría con las cucarachas reales es que cuando las soltábamos, a veces las poníamos en una cajita, pero claro, estos insectos son muy rápidos y a veces la cucaracha se nos iba por ahí. Afortunadamente tenemos cucarachas de reserva y esto no implicaba un problema, bien para nosotros, pero sí que nos hace ver lo difícil que en algunos momentos, en algunas situaciones, dependiendo de la situación fóbica, puede llegar a ser el poder controlar el estímulo. Luego hay otro tipo de situaciones, otro tipo de objetos que pueden quemar las personas que pueden no ser tan complicado, evidentemente, el poder controlarlo en terapia. Bien, pero eso yo lo situaría como una de las grandes ventajas de poder utilizar estos sistemas, ¿de acuerdo?
Entonces, más cosas que quisiera comentarles es que aunque el estímulo no es real, por lo cual no implica un daño para el paciente, eso también facilita la interacción. Los pacientes son informados previamente al trabajar con el sistema, se les explica un poco en qué consiste y claro, la predisposición a hacer el tratamiento generalmente es muy buena. Hay gente que nos busca porque sabe que tenemos esta herramienta y porque tienen claro que acceden a hacer un tratamiento con esta herramienta, pero que posiblemente no lo harían con el tener que hacer exposición con cucarachas reales. ¿De acuerdo? Otra de las ventajas que yo citaría del uso de este sistema es el acceso, que es más fácil a los estímulos amenazantes. Bien, si bien es cierto que el sistema en sí mismo no es un sistema que tal vez se pueda tener todas las personas en una consulta, bien, sí que quiero comentarles que en la actualidad estos sistemas, con el avance de la tecnología, se están convirtiendo cada vez en sistemas en cuanto a su coste más accesible. De hecho, como les he comentado antes, el casco este es algo que hemos adaptado nosotros. No hay sistemas comercializables que incorporen toda la tecnología, cada vez están surgiendo más, pero esto es un sistema que nos adaptamos nosotros para poder reducir también el coste. Entonces, si en la actualidad pudiera no ser un sistema muy accesible para todos, en un futuro no muy lejano, sí que consideramos que es algo que vamos a poder tener acceso todos. Bien, entonces el acceso a los estímulos amenazantes es fácil. Yo sé siempre que voy a poder tener el sistema ahí para poder trabajar. No sé, otra de las situaciones que ejemplifica esto es que aquí en España los veranos son muy calurosos. De hecho, normalmente la temporada del año donde hay un incremento de la demanda para este tratamiento suele ser en verano, bien, porque las encontramos muy fácilmente en muchos sitios, pero luego en invierno ya no es tan fácil el poder encontrarlas para poder hacer una exposición con cucarachas reales. Entonces eso puede en algún momento ser una limitación para nosotros, porque no es algo que podamos ir a comprar a una tienda de mascotas, la situación es esa. Entonces dependemos a veces de eso. Trabajando con este sistema es una limitación que no tendríamos, porque nosotros podemos reproducir esas cucarachas con independencia de la temporada del año en la que surja. Bien, aunque sí que es cierto que la demanda suele ser más alta de cara a los meses de primavera-verano, pero bueno, en invierno igualmente un paciente puede decidir el hacer el tratamiento y en ese caso pues no tendríamos esa limitación que a veces nos encontramos aquí. Bien, entonces, más ventajas que hemos encontrado en el uso de este sistema. Como les he comentado antes, es mucho menos aversivo para el paciente. De acuerdo, en relación a estímulos reales. De hecho, en evaluaciones post-tratamiento que hemos hecho, una de las situaciones que han hecho hincapié los pacientes es que consideran que el hacer tratamiento con este sistema es mucho menos aversivo para ellos que el haberlo tenido que hacer con cucarachas reales, por ejemplo. Bien, otra cosa que es muy importante y una pregunta que serán ustedes, bien, es de, bueno, ¿y la gente realmente se lo cree? ¿Esto realmente es real? Real en el sentido de la gente encuentra realismo en ello, es decir, si la gente es consciente, el paciente es consciente en todo momento que esto es un objeto 3D que incluye cierta programación que le permite pues eso, el poder moverse, cambiar su tamaño, etcétera, la gente llega a sentir realmente que esto es una cucaracha, llega a experimentar las sensaciones que experimenta cuando está de cara a una cucaracha real. Entonces, lo que hemos podido comprobar que es la medida que nosotros utilizamos en base a los niveles de presencia y juicio de realidad. La presencia y el juicio de realidad es una variable que nos indica hasta qué punto una persona, de cara a cuando se trabaja o se le estimula con un ambiente virtual, hasta qué grado la persona es capaz de sentirse ahí, en ese sitio o en esa situación. En este caso lo que evaluamos es hasta qué grado los pacientes realmente han podido percibir o cuál ha sido ese grado de realismo de esas cucarachas o esas arañas virtuales. Bien, entonces lo que hemos encontrado es que esos niveles de presencia y juicio de realidad han sido elevados.
Es decir, esto no es algo que se consigue al primer minuto que la persona ve la cucaracha y empieza a interactuar con ella. Los niveles de presencia y juicio de realidad se van incrementando, van surgiendo y se van manteniendo a medida de que la persona se va exponiendo a la situación. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos encontrado es que esos niveles de presencia y juicio de realidad son elevados, evidentemente no al mismo grado que una cucaracha real, es decir, la realidad virtual o la realidad aumentada no va a poder llegar en términos de realismos a los mismos niveles que una cucaracha real. Si yo le pongo al paciente la cucaracha real versus la cucaracha virtual, pues la cucaracha real va a generar un impacto siempre mucho mayor. Pero lo que hemos encontrado es que los niveles de creencia de que ese objeto puede llegar a ser real y de realismo en sí mismo han sido bastante elevados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que permite esto? Pues un poco el funcionamiento que les he explicado previamente de la realidad aumentada. El hecho de que el paciente no vea una imagen estática o no ve una imagen en movimiento como lo podríamos ver, por ejemplo, en un vídeo. El hecho de que el paciente ve parte de su cuerpo, se ve a sí mismo, como pueden observar en la fotografía de la parte superior, bien, en cómo las manos son reales, son las manos del paciente, las cucarachas, las manos, vemos por ahí algunos folios, está sobre una mesa, todo lo que está ahí es real, excepto las cucarachas. Pero el hecho de que el paciente ve esa imagen y esa situación es lo que potencia el realismo. El hecho de verse a sí mismo y ver que hay muchas cucarachas que están caminando sobre sus manos o sobre la mesa en la cual se encuentra. Entonces, eso es uno de los elementos que potencia y que facilita esos niveles de presencia y juicio de realidad en los pacientes. De acuerdo al hecho de que puedan interactuar con esos elementos o esos objetos virtuales. Bien, por ejemplo, bien que quería... En la imagen de abajo es muy pequeñita, es posible que no la aprecien muy bien, pero vemos lo que les decía antes. Una de las reacciones típicas, de las primeras que observamos en los pacientes, nosotros ponemos el patrón que reproduce las cucarachas virtuales, por ejemplo, en el suelo, ¿de acuerdo? Y entonces la imagen que le llegará al paciente es la imagen de sus pies con las cucarachas, y la primera reacción del paciente es apartarse, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que son las cucarachas reales, que sabe que esa cucaracha no puede provocarle un daño con independencia de las creencias que tenga respecto a ella, pues la reacción suele ser muy natural y muy semejante a cómo sería si yo le pusiera a ese paciente las cucarachas reales sobre el suelo. Bien, entonces, en el caso de las arañas, el funcionamiento es exactamente igual, solamente que en el caso de cucarachas, son arañas virtuales. Las arañas igualmente podemos reproducir o modificar la cantidad, el tamaño, las podemos poner en movimiento, podemos parar el movimiento, provocar que haya interacción, por ejemplo, con las manos del paciente. Bien, entonces ya un poquito más de cara, ahora lo que me gustaría hablar es un poquito más de detalle de cómo es que hacemos este tratamiento. Entonces, el tratamiento se basa básicamente en la terapia de exposición. Sí que trabajamos con las creencias, pero más de cara a la discusión cognitiva no formal. El punto fuerte de este tratamiento es la exposición. Partimos de las directrices de Oz y colaboradores. Otra cosa que quisiera destacar de este tratamiento es que se realiza en una sola sesión intensiva. De acuerdo, eso es muy importante de cara a, sobre todo por lo que les he comentado antes, es decir, si yo en una terapia convencional o tradicional, esto lo podría trabajar en varias sesiones. ¿Por qué? Porque la cucaracha real o el efecto que va a generar la cucaracha real va a ser en todo momento el mismo, similar. Sin embargo, de cara a trabajar con objetos virtuales, esos niveles de presencia y juicio de realidad se van incrementando poco a poco. Entonces, de cara a trabajar con este tipo de tecnologías suele ser más útil trabajar con sesiones intensivas, bien, para poder aprovechar todo ese efecto de inmersión que se va generando en el paciente. Esa es una de las razones por las cuales realizamos este tratamiento en una sola sesión. Es una sesión intensiva que tiene una duración de 3 a 4 horas. ¿De acuerdo? Hacemos una evaluación previa, ahora les explicaré con más detalle todo el proceso, pero sería otro de los puntos fuertes que yo destacaría de este tratamiento, que lo hacemos en una sola sesión.